Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Buenas Noticias en 5 minutos. Hoy vamos a aprender una historia nueva sobre un hombre que amaba a Dios. Este personaje se llamaba Daniel. Daniel vivía en el palacio del rey, era uno de sus ayudantes. Pero no era el único, había un montón de ayudantes. El rey se llamaba Darío. Pero Daniel tenía una diferencia del resto. Daniel era el único que amaba y servía al Dios verdadero, por sobre todas las cosas. La fe de Daniel le demostraba a todo el resto que él servía solo a Dios y nada más que a Dios. Daniel era el favorito del rey Darío, y eso hacía que muchos ayudantes fueran muy celosos. Entonces decidieron tenderle una trampa. Daniel tenía una costumbre de orar a Dios 3 veces al día. Y él lo hacía en su casa con las ventanas abiertas, cuestión que toda la ciudad lo viera hablar con Dios. Entonces, estos ayudantes malos, que en la Biblia se llaman sátrapas, decidieron tenderle una trampa. Ellos lo convencieron al rey que en todo el reino no se permitiera alabar a otra persona que no sea al rey Darío. Al rey le re gustó esa idea y cayó en la trampa. Firmó un decreto que nadie podía alabar a nadie más que al rey. ¿Ustedes piensan que Daniel decidió dejar de orar? ¿Habrá obedecido? Miren, salió el decreto. Daniel lo vio. No se permitía orar ni alabar a nadie más que al rey. ¿Qué habrá hecho? Al rey le encantó al principio el plan. Todos se arrodillaban frente a él, le decían cosas lindas, lo alababan. Pero Daniel decidió obedecer y hacer lo que a Dios le guste. Miren, fue, y a pesar de que el decreto decía que solo había que adorar al rey, él volvió a su casa con las ventanas abiertas y decidió orar y alabar al Dios verdadero. Se jugó la vida porque la verdad que el castigo era tremendo para el que desobedecía las reglas del rey Darío. Entonces los sátrapas atraparon a Daniel en su casa y lo llevaron frente al rey. Pero al rey Darío no le gustó para nada que su amigo Daniel fuera castigado por no cumplir el decreto. Miren, se sorprendió, es que había caído en la trampa. Daniel no había hecho caso al decreto y él siguió obedeciendo y adorando al único Dios verdadero. Pero el castigo yo no se los conté. ¿Saben cuál era el castigo para los que desobedecían el decreto del rey? Era ir a una fosa llena de leones hambrientos. A pesar que el rey Darío no quería que su amigo Daniel fuera al foso de los leones, el decreto tenía que cumplirse. Miren, tuvo que despedirse y Daniel tuvo que enfrentar el castigo. Pero él fue fiel a Dios y obedeció en todo momento. ¿Qué creen que pasó? ¿Lo habrán comido los leones hambrientos? Una vez que Daniel llegó a la fosa, los sátrapas no veían la hora de que se los comieran. Pero los leones se acercaron, lo olieron. ¿Y qué creen que pasó? ¿Se lo comieron? No. Dios lo protegió. Mandó ángeles que lo cuidaran y Daniel no fue ni rajuñado por los leones. Él fue fiel a Dios y Dios lo protegió. Dios protegió a Daniel durante toda la noche. Esa noche ni se le acercaron los leones. Dios les cerró la boca, les cerró
garras de los leones y no pudieron tocarle ni un pelo a Daniel. Dios estaba demostrando todo su poder, pero lo mejor de todo es que Daniel fue obediente y fiel. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y amaba a Dios hasta arriesgar su propia vida. Al día siguiente, cuando pasó la noche, el rey Darío fue corriendo a verlo a Daniel. Estaba seguro que lo habían comido, que había sido comido de leones. Pero no, Daniel estaba intacto. Ahí nomás Darío se cansó de los sátrapas malos y los mandó al foso de los leones por tender esa trampa. Y no solo eso, sino que el rey anuló su decreto y reconoció que el único Dios verdadero era el que había protegido Daniel. Miren qué dice ahí: en tiempos de prueba Dios nos ayuda. Pero ¿saben qué otra cosa? Que Dios siempre va a estar con nosotros. Nosotros tenemos que obedecerle siempre. No, ¿ustedes piensan que a Dios le hubiera gustado que Daniel se arrodillara y adorara a otro que no sea Dios? No, la Biblia dice que hay un solo Dios y a Él solo tenemos que adorarle y darles toda nuestra alabanza. Y ese es Dios, Jehová. Daniel nos enseña de que nosotros, si amamos a Dios, solamente le vamos a obedecer a Él. Y que ¿saben qué? Dios siempre nos va a recompensar. ¡Qué ejemplo tan lindo que nos dio Daniel! ¡Qué desafío también! Si nosotros amamos a Dios, nosotros debemos obedecerle. Obedecerle siempre y en todo. Eso significa que si un día mis amigos me invitan a robar unos caramelos del kiosco y yo sé que eso a Dios no le gusta, porque yo amo a Dios, decido obedecerle. Eso significa que si un día me es más fácil hacer una mentira y no decir la verdad para evitar un castigo, tengo que recordar de que le demostramos nuestro amor a Dios mediante la obediencia, haciendo lo que a Él le gusta. Por último, la historia de Daniel nos enseña que hay veces que obedecer a Dios no es fácil. Y hay veces que obedecer a Dios nos puede llevar a dificultades. ¿Ustedes piensan que fue fácil para Daniel orar en su habitación sabiendo que podía terminar en el foso de los leones? No, corría en riesgo su vida, pero igual decidió ser fiel a Dios. Y es que la Biblia dice que si nosotros realmente amamos a Dios, vamos a obedecerle. Esa es nuestra muestra de amor hacia Dios. Y es el versículo que tenemos que memorizar esta semana. ¿Las señas se las recordaron ayer o antes de ayer? Bueno, hoy lo vamos a seguir repasando. El versículo dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién dice eso? Dios, en la Biblia, en Juan 14:15. Los animo a que sigan repasando, que lo vamos a tomar al final de la semana. Bueno, chicos, me voy despidiendo, se me van acabando los 5 minutos. Nos vemos la semana que viene y mañana vamos a aprender una nueva historia. Nos vemos.